Tengan todos muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta conferencia que se, que se transmite por internet desde aquí del Centro de Enseñanzas Uriel. Y aquí lo que estamos, los hermanos presentes, debemos comprender pues realmente lo que nos trae nosotros a estos lugares, a estas escuelas. Bien, hemos dicho en temas anteriores que cada uno de nosotros tiene unas inquietudes y que hasta el momento posiblemente no hemos resuelto resolver esas inquietudes. O sea, nosotros vamos a diferentes escuelas y escuchamos las conferencias, nos entusiasmamos por un tiempo, luego la misma vida nos da la bofetada y nos hace recordar que tenemos compromiso, buscar la comida, buscar el refugio, el vestido, y eso hace que el ser humano se olvide de sí mismo, de su ser. Y por esta razón pues tomamos las enseñanzas como un hobby más. A veces cuando me acuerdo, cuando ya tengo los momentos más críticos, entonces busco a ver de Dios para ver cómo me puede solucionar esos conflictos. En estos estudios uno debe tener como que cierta disciplina, cierta tenacidad, tomar una decisión, qué es lo que queremos en la vida, a quién le queremos servir, en fin. Entre otras palabras, nosotros a través de esto pues se requiere de discípulos que tomen una decisión y que realmente quiera cambiar. He afirmado que estos estudios se dan en diferentes etapas. Primero, pues la etapa intelectual, donde nosotros podemos escuchar, podemos emitir un concepto, nos gusta, no nos gusta, me parece, no me parece. Empiezo a comparar con todo todo el conocimiento que he obtenido en otras escuelas, la experiencia de la vida, y de pronto tomamos decisión si nos quedamos o nos vamos. Muchos se quedan porque hay algunas palabras que llaman mucho la atención. Por ejemplo, nos habla cómo recordar nuestras vidas pasadas, y algunos y muchos queremos saber de nuestras vidas pasadas. Nos habla sobre la ley del karma, y muchos queremos conocer el mecanismo para poder salir de ese dolor que nos produce el karma. Nos habla de leyes como la recurrencia. Entonces, esos detalles nos llaman la atención para ver de qué manera yo puedo cambiar mi destino y no casarse con ese que tiene marido, que le ha causado tanto dolor, o no casarse en la próxima vida con esa que tiene mujer, que le ha causado tanto dolor. En fin, son detalles, son temas que se habla aquí en estos estudios gnósticos y que hace que muchas personas se queden en estos estudios buscando una respuesta a todas estas inquietudes. Luego viene otra etapa, que es la etapa de la comprobación. Ante todo, pues puedo decirlo públicamente,
que el Centro de Enseñanza Uriel a nadie le ofrece salvación, porque a nosotros los seres humanos nos gusta las cosas fáciles, nos gusta que nos engañen, que nos ofrezca salvación. Y si tenemos que pagar por ella, pues pagamos por el fin de ser salvos. Como eso es humano, no queremos cambiar realmente, sino salvarnos así como somos. Entonces vamos a esos lugares donde nos ofrece la salvación. Convierte las cosas sagradas en un espectáculo, donde hay música, gritos. Algo tan sagrado se convierte en un desorden. Entonces, y sin embargo, se autoengaña y nos damos el lujo de señalar, juzgar, porque supuestamente ya estamos salvos. Entonces, ya las cosas aquí son diferentes, porque aquí no se le ofrece salvación a nadie, y mucho menos se cobra por salvarle o brindarle el cielo a alguien. Aquí todo se lo tienen que ganar trabajando, sudando. Y ese trabajo es un trabajo de tipo psicológico. Cada ser humano, de acuerdo a su trabajo, que enseña el maestro Samael a través de sus libros y sus conferencias, cuando vivimos esas enseñanzas y nos apropiamos de ellas, se la aportamos a nuestra propia conciencia, crea la necesidad de cambiar, de ir desintegrando nuestros agregados psicológicos. A medida que va desintegrando un agregado, va liberando ciertos niveles de conciencia. Pero si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, si no sentimos la necesidad de eliminar esos elementos que cargamos internamente, por mucho que nos creamos buenos y nos autoengañamos que en esta religión o en este lugar o en este grupo estamos salvos, estamos bien. Porque sinceramente o honestamente me da dolor escuchar a otros hermanos que en toda su prédica enfatiza vayan al centro tal. Como quiere decir, allá está la salvación. Como si ese lugar fuera el único lugar donde la gente se puede salvar. Si uno analiza las actitudes de las personas, si uno reflexionara sobre nosotros mismos, así como estamos actual, si nosotros nos revisáramos en la manera que nosotros estamos psicológicamente, en este instante, si nos dijeran, ya mañana se acaba esto, hago una pregunta. En el estado en que nos encontramos, ¿será que somos salvos? ¿Será que nos salvamos? Y le hago la pregunta también a los que nos sintoniza por internet. ¿Será que el estado en que nos encontramos no merecemos la salvación? Si revisamos nuestros pensamientos, esos sentimientos que tenemos por dentro, nuestra forma de vida, ¿será que esto nos da la salvación? Y si tenemos ya años de estar en la enseñanza gnóstica, en cualquier religión, ¿será que eso nos ha permitido modificar y llevarnos a ese estado de salvación? Entonces debemos ser un poco más serios en ese sentido.
Debemos ser un poco más honestos en esas cosas. Por eso, repetimos, aquí no le ofrecemos salvación a nadie. Y siempre he dicho, aquí llegan cuando el ser de cada uno de ellos lo traen aquí. A mí me interesa persona que realmente quiera cambiar. Porque de 1000 con uno que cambie, pues dice el maestro, me siento bien servido. Con uno que cambie. Porque esto no es para todo el mundo. No todos están dispuestos a pasar la frontera. No todo el mundo estamos dispuestos a ir al otro lado del lago, a subir la montaña. Todos nos quedamos en la falda de la montaña, dando vuelta y dando vuelta, y girando alrededor de ella, en un círculo vicioso, pero no queremos escalarla. Y entre ese círculo vicioso, de esa carrera iniciática, en la falda de la montaña, hay muchos grupos esoteristas, muchas iglesias, muchos iniciados que ante el público hacemos creer que somos sabios, maestros. Yo me acuerdo una vez donde alguien que dirigía un grupo le encomendó a uno de sus discípulos una tarea. Entonces, él no quería obedecer la tarea. Y entonces le dijo, pregúntele a su padre si debe o no debe hacer eso. El discípulo le pregunta a su ser, a su padre. Y el padre le contesta que no debe hacer eso. Y cuando él va donde el dirigente y le dice, mi ser me responde que no debo hacer eso. Él le contesta, pero el que mando aquí soy yo y usted tiene que obedecer, tiene que hacerme eso. Hago referencia a esto, no es para señalar a nadie, sino para uno mismo autorreflexionar. Porque no tengo autoridad para señalar a nadie. Todas esas cosas que yo vi de la vida me ha permitido autorreflexionar sobre qué es lo que debo y no debo hacer. Y a quién le voy a servir. Entonces, de una u otra manera, somos equivocados sinceros. Que muchas veces imponemos y nos convertimos en ciegos, guía de ciegos. No tenemos la capacidad de ver, de tener contacto con nuestro ser y nos sentimos con autoridad de disciplinar a otros donde ni siquiera nos hemos autodisciplinado a sí mismos. Nos sentimos con autoridad de decirle a alguien que trabaje sobre tal cosa donde nosotros ni siquiera lo hemos hecho. Queremos hacer que otro cambie sin haber cambiado a sí mismo. Queremos gobernar sin tener la capacidad de gobernarnos a sí mismos. Entonces estamos siempre alrededor de la falda de la montaña y no queremos escalar esa montaña.
Precisamente hoy vamos a hablar de los procesos iniciáticos y el maestro Samael, él menciona que existen en la naturaleza una serie de elementales y que estos se mueven muchas veces en el plano físico y la mayoría de las veces en el plano etérico. Se habla mucho de los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, agua, tierra, el éter. Y el maestro Samael menciona de los tahuas, habla del poder del verbo, habla de muchas cosas que nosotros lo hemos teorizado, pero que ya es el momento de vivir estas cosas. Hacerlo en nosotros ese conocimiento para nuestra propia realización, para nuestro propio desarrollo espiritual. Y por ejemplo, cuando hablamos de las pruebas iniciáticas, quiere decir que estos elementos están íntimamente relacionados con la parte psíquica y física de la humanidad, crea o no crea en ellas. El ser humano necesita del fuego para poder vivir, pero ese fuego también incide en la parte psíquica del ser humano. El ser humano necesita del aire para poder vivir como elemento físicamente, pero también tiene esa parte psíquica que incide dentro de la psique y el comportamiento del ser humano. Únicamente conocemos elementales una parte de ella. Lo mismo de la tierra. Todo nuestro alimento surge de la tierra, del fuego, del aire, del agua. Sin estos elementos no puede existir vida. Y el comportamiento físico y psíquico del ser humano depende de estos elementos. Y se convierte para nosotros como el gimnasio, como los procesos iniciáticos, como las pruebas que debe pasar todo iniciado en este curso de la vida para poder nosotros escalar esa montaña. Nosotros vivimos en esta vida sin saber por qué vivimos. Inhalamos el aire sin saber por qué inhalamos. Pisamos el suelo sin saber por qué pisamos en él. O sea, prácticamente lo desconocemos todo. Estamos tan ciegos espiritualmente que a pesar que nos compenetramos incesantemente con estos elementales, nos sentimos ajenos a ellos. Porque no hemos dedicado a despertar la conciencia. Y si tenemos algo sobre algún conocimiento sobre estos, son conocimientos meramente teóricos. Entonces vamos a analizar hoy en esta conferencia la relación que existe los elementales, los elementos, con relación a la vida del ser humano en su proceso iniciático. Por eso el maestro Samael afirma de que el ser humano pasa por diferentes pruebas iniciáticas. Prueba de fuego, prueba del aire, prueba del agua y prueba de la tierra. Todos nosotros somos probados y no necesariamente tiene que ser discípulo gnóstico. Ya el hecho de nacer en este planeta Tierra, de tener este cuerpo físico, tenemos que pasar por diferentes escenarios de la vida. Y cada escenario está regido por un elemento. Y cada elemento le crea una serie de pruebas y conflictos de la vida que nosotros tenemos que aprender a sortear si queremos avanzar en esta existencia. O en otra vez, morimos
sin saber para qué hemos venido a esta existencia. Y nuevamente retornamos a este gimnasio nuevamente para ser probados, hasta que algún día se decida la conciencia de liberarse. De hecho está que en el plano físico los procesos formativos de la humanidad empiezan de lo más sencillo. Entra la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad. Y a medida que va avanzando en cada una de ellas, los exámenes, las pruebas son más difíciles. No le van a hacer a un niño de primaria un examen de bachillerato porque sabe que no lo va a pasar. O sea que la vida nos ofrece obstáculos que cada ser humano puede pasar. No nos puede ofrecer un obstáculo difícil de pasar. Si nos llegan dificultades es porque tenemos la capacidad de sobrepasar esas dificultades. La ley no se equivoca. Toda naturaleza tiene un orden. Todo tiene un orden. Cuando tú siembras una semilla en la tierra, ese es el primer orden. Luego la combinación de estas dos energías, semilla y tierra, crea una tercera fuerza y germina una planta. Va el segundo orden. A medida que la planta se va desarrollando, va floreciendo y da su fruto el tercer orden. Pero cuando se siembra esa semilla de primer orden, algo se sacrifica para que algo nuevo pueda nacer. Se sacrifica la semilla, algo muere para que algo nuevo pueda surgir. Una planta que se multiplica. Esa planta, su belleza son las flores. Y como resultado de esa belleza, los frutos. De igual el ser humano. El ser humano, algo debe sacrificar en él para que algo nuevo brote en él. Así como estamos la humanidad, nunca va a ser hermoso por sus flores porque no hay flores. Para que surja esa belleza del ser humano, lo que lo hace hermoso son las virtudes. Para que esas virtudes puedan nacer en nosotros, algo debe sacrificarse. Y precisamente, cuando hablamos de la prueba de fuego, están probando son las virtudes del ser humano. Cuando estamos probando, cuando hablamos de la prueba del aire, están probando son las virtudes. Pero para que esas virtudes puedan florecer en cada ser humano, algo hay que sacrificar. Algo debe morir. La naturaleza nos enseña, si la semilla no muere, no nace la planta. Y si la planta no nace, no da flores. Y si no hay flores, no da fruto. Y dice la Sagrada Escritura, por tu fruto lo conoceré. Al ser humano se mide no porque estuvo en tal o cual religión, o porque perteneció a tal o cual centro de enseñanza. Al ser humano lo mide son por sus frutos. No le interesa el apellido de la persona, ni la cantidad de dinero que tuvo el ser humano, o en la pobreza que vivió. Son los frutos lo que vale la pena. Si tú siembras una planta, ¿con qué fin? Para obtener de ello los frutos. Y dice la Sagrada Escritura, árbol que no da fruto será cortado, tirado al fuego. Allí donde es el llorar y crujir de dientes. Entonces la vida tenemos que dar resultados.
Si nosotros venimos a estos centros de conferencia y estamos en estas escuelas, tenemos que dar resultados, tenemos que dar frutos de eso. Si no damos fruto, serán cortados y tirados al fuego. Por tu fruto lo conoceré. Entonces reflexionemos sobre esto. No perdamos el tiempo y vamos a trabajar para dar fruto en lo que nosotros estamos. En la prueba de fuego, como le dije, se mide la virtud que se llama la serenidad y la paciencia del ser humano. Pero para que esa serenidad y paciencia florezca en la humanidad, algo debe sacrificarse. Eso que se llama la ira, la impaciencia. ¿Qué significa? Que aquellos que son iracundos no pasan la prueba de fuego. Jamás. Son personas que fracasan en los trabajos, en el hogar, porque su ira flora espontáneamente. Todo lo quiere resolver con rabia, son impacientes. Todo quiere que se lo hagan enseguida. Lo que está alrededor no lo aman, no lo respetan, le temen. Y conozco mucha gente fracasado por esa ira, por ese orgullo y esa soberbia. En las empresas lo regañan y enseguida protesta, lleno de ira. Se retira de la empresa y después pasa trabajo. Porque no aflora en ellos esas virtudes del alma. Y todos nosotros tenemos que pasar por esa prueba de fuego. A todos nos miden esa serenidad, nos la van a medir constantemente. Y mientras no pasemos eso, no alcanzaríamos la libertad sincera, la auténtica libertad. Siempre seremos esclavos de los demás. Lo más descabellado es que justificamos nuestra conducta diciendo que tú tienes culpa que yo coja rabia, no sabiendo que esa es la medida, esa es la prueba. Y no tienes que ir tan lejos, en tu propia casa te miden. ¿Dónde están los frutos? ¿Cuándo vas a pasar la prueba? Mientras no pase la prueba, no puedes avanzar, no puedes escalar esa montaña. Significa que hay necesidad de morir. Hay necesidad de que algo debe morir, sacrificarse para que surja en nosotros esa virtud de la paciencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Cuándo vamos a decidir nosotros ya realmente hacer un cambio? Pero no una forma hipócrita, sino sincera, basado en un trabajo psicológico, un descubrimiento de nuestro propio agregado. A veces cometemos un error. Dejamos aflorar mucho el ego. Yo voy a hablar de mi experiencia. No sé si de pronto estaré equivocado, pero voy a hablar de lo que he vivido. Cuando me olvido de mí mismo, es normal que cualquier cosa aflora. Muchas veces no aflora, pero por dentro está la proyección y habla a través del pensamiento. Se siente en la parte emocional, se siente en la parte instintiva cómo ese agregado de la ira, de la impaciencia se manifiesta. Si en ese instante uno se acuerda de sí mismo, de su real ser, uno alcanzaría a separarse de ese estado interno.
y no convivir con ello para después trabajarlo, pudiendo separarse en el instante de eso. Tenemos que aprender a no olvidarnos de sí mismos, aprender a separarnos de eso y ver cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus deseos y no juzgar a los demás. Cuando uno logra ese estado, ya no vamos a irradiar esa energía ni vamos a afectar a los demás, porque nos estamos afrontando, estamos de frente con nuestros propios enemigos internos que se llama la ira. Es que los demás son víctimas de ese demonio. Y los que más sufren son nuestra propia familia. Nunca iremos a pasar la prueba de fuego. Tenemos años de estar en la gnosis, cualquier religión, pero cualquier cosita, enseguida saltamos llenos de ira. ¿Cuándo vamos a avanzar en estos estudios? Mucho bla bla y de hechos y de frutos poco. Mucho de pronto no salta así, abierto, no tira las cosas, no grita, pero por dentro hay una protección. Igual surge él y habla y siente. Aprender a separarte de eso. Aprender a separarte de esas cosas. Solamente así puede pasar la prueba de fuego. Cuando la conciencia toma el trabajo psicológico, ella aprende a separarse, aprende a digerir todas esas cosas, aprende a comprender estas cosas. Y de esa manera ya en ti se va a estimular una virtud de la conciencia o del alma que se llama la serenidad y la paciencia. Entonces, solamente aquel que se acuerde de sí mismo, que se autoobserve, que interponga la conciencia ante ese escenario de la vida, puede salir triunfante ante esa prueba. Y repito, eso es para todo el ser humano. A todos nos prueban nuestra rabia. A todos nos prueban nuestra paciencia. Nuestra impaciencia. No hay alguien que no nos hagan sacar la ira. Y no es huyendo de la familia, del trabajo, como podemos resolver las cosas, sino trabajando sobre sí mismo. También existe la prueba del aire. El aire, como elemento, nos da la vida. En la parte psicológica del ser humano, constituye esa prueba donde la misma vida nos ofrece ciertas adversidades. Si nosotros creemos que el hecho de estar en una religión ya se va a quitar todos los problemas, olvídese de eso. La prueba del aire prueba a aquellas personas la capacidad que tiene el discípulo para salir triunfante ante las adversidades de la vida. O creemos que la vida es suave, es sabroso. Todos quieren huir de la casa porque la esposa amarga la vida. Todos quieren huir del trabajo porque el patrón molesta demasiado.
Todos quieren huir del papá, los hijos, porque regaña demasiado. No queremos aprovechar las adversidades de la vida, las cosas difíciles donde puede aprender el discípulo. Son necesarias como el aire que respiramos. Es el alimento que necesita la conciencia para poder nutrirse. En las adversidades que realmente está el sentido del desarrollo espiritual. Pero todos queremos vivir en un paraíso. Que nadie nos diga absolutamente nada. Nadie quiere pasar hambre. No queremos que nos cobran el recibo. Nos molesta cuando nos llaman en el banco, señor, usted está caído una cuota. Insultamos a la señorita que nos llama como si tuviera la culpa. O sea, queremos huir de esas adversidades. Queremos ir allá a la selva, que ahí no diga nada. Aislarnos de todo. Eso es imposible. Porque si la cosa fuera así, la vida no tiene sentido. Aquellos que no saben soportar las adversidades, aquellos que están llenos de miedo, aquellos que se angustia, aquellos que tienen un centro emocional desequilibrado a través de sus defectos, es difícil que pasen la prueba de aire. Lo único que puede pasar la prueba es la conciencia. Y la conciencia actúa en ausencia del ego. Mientras el ego actúa en el ser humano, jamás pasa la prueba. Siempre se identifica con las adversidades de la vida. Todos nosotros nos identificamos con los momentos difíciles de la vida. Y en este instante son los momentos más difíciles que los momentos placenteros. Por todo lugar hay hambre, hay problemas, hay secuestro, hay miseria. O sea, la vida se ha vuelto en una serie de adversidades que nadie puede huir de ellas. No importa en qué nivel social te encuentres, en toda ella están esas adversidades. Porque eso es humano. Eso lo hemos creado nosotros. Y nos identificamos de nuestra propia creación. Por eso nuevamente enfatizo, si no muere algo en nosotros, no nace nada nuevo en nosotros. Cuando nos identificamos con los momentos difíciles de la vida y esas adversidades, no podemos escalar. De nada sirve creer en Dios, decir que yo soy gnóstico o estudiante gnóstico o que pertenezco a tal religión, si ante cualquier adversidad de la vida renegamos de todo, huimos despavoridos. Nos salimos de la gnosis. Cualquier pequeñeces, cualquier mínima adversidades, no somos capaces de soportar eso. ¿Dónde está la medida entonces del discípulo? Entonces, también existe la prueba de agua. Y esta prueba son para aquellas personas, no la pasan aquellas personas que no saben convivir con los pobres. Ahí miden la humildad. Vea, la persona piensa que lo que tiene lo trabajó o lo creó él. Lo que tiene se lo dieron prestado. Pero nadie tiene nada. A nosotros todos nos los eligen. Hay una sola cosa que
Cree uno que eligen, pero nada elegimos. Nos eligen el papá que tenemos. Nos eligen la mamá que tenemos. Nos eligen los hijos que debemos tener. No les cogemos. No los colocan. En el barrio en que vivimos, nosotros no hacemos nada, no elegimos nada. No podemos crear nada nuevo. El ego no puede crear nada nuevo, porque el ego no crea nada. A nosotros todo nos sucede. No tenemos esa libre elección. Entonces, como no tenemos absolutamente nada, en cualquier momento podemos tener dinero. Y en cualquier momento la misma vida, la misma prueba, nos pueden quitar todo. Y muchas personas prefieren suicidarse antes de soportar la pobreza. En su mente y sus orgullos y sus egos no entra en razón de poder soportar vivir entre los pobres. Son extremadamente orgullosos. Y ojo, y cuando hablo de orgulloso, no solamente me refiero a los que tienen dinero, porque hay gente que vive en la miseria y son extremadamente orgullosos. Porque precisamente ese orgullo lo lleva a la miseria. Fíjese que para el maestro no hay distinción de nada. Él puede comer al lado de un mendigo o al lado de una jerarquía aquí en este planeta Tierra. Pues la humildad del maestro no mide condiciones, porque en él se manifiesta ese niño. Tú notas que un niño juega con los niños. A ellos no les interesa si es un niño de gente pobre o es un niño de ricos. Sencillamente son niños y entre ellos se atraen. A medida que va creciendo el niño, se le va dando esos prejuicios sociales de la mente que nunca ha existido, sino en la mente del ser humano. Y esos prejuicios lo que hace es que va creando unos agregados psicológicos donde rechazamos a todo aquello que son pobres, que están por debajo de nosotros. Y entre el mismo estrato social bajo existe esa diferencia, porque medio está mejorcito, no convive con ese que no tiene nada, que anda sucio. Eso no es niveles sociales, es problema de ego, es problema de humano. Y muchos se ganan la lotería y enseguida se muda de barrio, porque ya tienen plata y no convive. Y vivía ahí mismo. Entonces no es problema de tratos sociales, sino de ego. Y he conocido muchos casos que son personas que tienen mucho dinero y de pronto quedan en la pobreza y le dan duro. ¿Qué tal si en estos momentos a nosotros se nos quitan todo? Imagínese usted que en este instante se nos quiten todo. Se nos quiten la casa que tenemos. Vea el caso que sucedió hace años aquí en Colombia, en Armero, donde llegó ese poco de lava a la montaña y hundió a Armero. Los que se salvaron, algunos que se salvaron, quedaron sin familia, sin casa, sin trabajo.
le quitaron todo. Es que uno viene a la vida sin nada y se va sin nada, pero no comprendemos eso porque tenemos ego de apegos. Somos apegados a las cosas materiales. Tenemos muchos apegos a las cosas. Hay gente que se apega a un televisor. Se apega a un reloj y se hace matar por un reloj. Se hace matar porque le van a quitar el sueldo. Prefiere que le quiten la vida. Tenemos defecto de miedo, de apegos. Algo debe morir en nosotros. Algo debe morir. Mientras el ser humano no muera sobre esos apegos y esos miedos, no vamos a poder convivir con los pobres. Mientras existe esa soberbia en nosotros, siempre vemos a los demás por debajo de nosotros y nadie puede escalar esa montaña. Por mucho que nos creamos buenos, nos creamos salvos porque damos la plata para la salvación. Nos creamos que vamos bien porque estamos en tal grupo, olvídese de eso. Ponga en el escenario de la vida para ver de qué está medido. Colócalo en el escenario. Sáquelo donde esté de ese grupo y póngalo en el escenario de la vida para ver qué hace. Demuestre que está bien. Póngale las adversidades, póngasela difícil, a ver qué hace. Quítele todo, a ver qué hace. Da lástima. Da lástima. Esa es la cruda realidad del ser humano. Colóquese a cualquier tipo que se dé de eso de grande, ser quien sea. Coja cualquiera de esos. Ya sea presidente, abogado, predicador, lo que usted quiera, quítele todo y colóquele a la adversidad de la vida para ver qué hace. Mídelo para ver qué hace. Mientras existe ego, da lástima. Solamente la conciencia sabe qué hacer. Por eso esas pruebas solamente lo pasa la conciencia. Si nosotros no interponemos la conciencia ante la vida, no podemos pasar la prueba. Ni de fuego, ni de aire, ni de agua, ni de tierra. Y hay otras pruebas, pero si ni siquiera pasamos esas. Y estas pruebas nos lo hacen no solamente en el plano físico, sino en el plano astral. Pero ni siquiera pasamos el plano físico, ¿para qué hablar del plano astral? Primero vamos a trabajar aquí y ahora, en este plano físico. Y ya después veremos en la otra parte. Porque lo astral es el reflejo de lo que está aquí. En el sueño refleja lo que aquí hace. Revisemos nuestros sueños. Ahí notaremos nuestro estado de conciencia. Si tú eres consciente en los planos superiores es porque eres consciente aquí. Pero si allá los sueños son incoherentes, es más, ni siquiera te acuerdas, es porque aquí no eres consciente. Puedes estar años en cualquier enseñanza. Revisa tus sueños. Revísate en los mundos superiores y te das cuenta qué tal bien está aquí en el plano físico. Entonces, estas cosas son de hechos, no de palabras ni de teoría, son de realidades. La prueba de tierra, la vida nos ofrece dificultades. Por ejemplo, nos pueden quitar un familiar. Hay gente que nace
dice alguno, uno nace en estrellado, con estrella y otro nace en estrellado. Desde que nacen sufriendo y sufriendo. Pasan necesidades y sufriendo. Otros tienen enfermedades y sufre años con esas enfermedades. Y sus familiares también sufriendo porque su familiar, su papá, mamá, hermano, lo que sea, está enfermo hace años y tiene que atenderlo. La vida nos ofrece esas cosas. Y mucha gente quiere renunciar a esas cosas de la vida. Uno se hace una pregunta: ¿por qué suceden estas cosas al ser humano? ¿Por qué hay personas que sufren demasiado? Otras sufren, pero menos, porque todos sufrimos. Pero algunas sufren demasiado. Se puede dar el caso, por ejemplo, que en esta vida existe un triunfador. Persona que tuvo buen dinero. Se dice que es triunfador porque tiene dinero. Todo el mundo que tiene dinero dice que es triunfador. No sabe el término, la terminología del auténtico triunfador. Triunfador es aquel que despierta conciencia. Pero para aquí, triunfador es el que alcance riqueza. Entonces lucha, engaña y se convierte en un triunfador. Y todo el mundo sigue a ese triunfador, ya sea artista, ya sea empresario, un triunfador, una estrella, aparentemente. Y como tiene el poder en la tierra, el dinero, entonces todo el mundo se arrodilla ante él. Pero no ante él, sino ante el dinero que él tiene. Aprovechando el poder que tiene, engaña, maltrata, hace pasar necesidades, explota y muere como un triunfador. Pero ese triunfador no le da el derecho de escoger dónde va a nacer y en qué condiciones va a nacer. No. A ese aparente triunfador lo miden. Por tu fruto lo conoceré. Y de acuerdo el escenario de su vida pasada, los frutos que tuvo, así va a venir las condiciones de vida. Por eso es que alguno nace sufriendo y muere sufriendo. Porque ese aparente triunfador produjo mucho dolor. Pero ¿para qué es el sufrimiento? Sería la pregunta. Es que no comprendemos el lenguaje del sufrimiento. El sufrimiento es una medicina para despojarnos del auténtico dolor. Es que el dolor lo carga el ser humano dentro de él. Y en ese sufrimiento aflora una cantidad de elementos, resentimientos, pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo? Aflora una cantidad de inquietudes, una cantidad de elementos y de efectos que afloran espontáneamente sin tanto esfuerzo. Pero la humanidad no sabe aprovechar esas cosas de la vida. No aprovechamos que esas dificultades que nos ofrece la vida es precisamente para que el ser humano se alivie de su dolor. En ella, precisamente en ella, aflora el ego. Si se acuerda de sí mismo, lo descubre y lo elimina, y elimina la causa del dolor. Es que mientras no se descubra la causa y la raíz del dolor, siempre vamos a sufrir. Será injusto que un triunfador haciendo tanto daño en la próxima existencia nazca otra vez como ese triunfador siguiendo haciendo daño. Él tiene que sufrir en carne propia lo que hizo sufrir a los demás.
Pero ese sufrimiento es una medicina para que reflexione y cambie. Si se pregunta por qué, ¿qué hice? Yo he visto en Cartagena un señor que nació con los pies mochitos. ¿No tiene pie? Y anda en una patineta. Se apoya en los brazos y camina. Y anda en una patineta. Sucio, sin camisa. Y bien, vemos algo de ahí. Y se le pregunta. Él se preguntará, ¿por qué tuve que ser yo? Algo hice. Algo hice. ¿No es así? Algo tuvo que haber pasado ahí que nació así. Esos sufrimientos de la vida es para reflexionar y cambiar. El dolor es una medicina. Que la gente no lo ve como ese punto de vista. Y mientras no vea que es una medicina, no puede modificar el dolor. Por eso son las pruebas de la tierra. La prueba de tierra precisamente es el dolor que nos ofrece la vida. La tierra nos alimenta y Él se alimenta de nosotros. Nos da las riquezas y nos quita las riquezas. Es que precisamente la vida, si vemos que el sentido de la vida es que a través del dolor podemos liberarnos, entonces la vida tiene un sentido maravilloso. Pero si nos quejamos de la vida, nunca vamos a subir esa montaña. Nunca vamos a trascender el dolor. Entonces es necesario comprender que la vida nos ofrece el gimnasio necesario, con los momentos de dolor y tristeza, con los momentos de alegría, con los momentos que nos sentimos, reímos y lloramos, todas esas cosas que pasa el ser humano, es lo que necesita la esencia para poder avanzar espiritualmente en ese camino iniciático. Tenemos el escenario perfecto. Y en este instante, donde el dolor ha aumentado para la humanidad, se convierte todavía el mejor escenario para alcanzar la liberación. Para eso necesitamos de un conocimiento. Y lo estamos entregando, la gnosis. Empecemos con la autoobservación, con recordarnos a sí mismo. No olvidarnos de nuestro real ser, que es la parte más digna que tiene el ser humano. Separarnos de ese dolor, verlo y eliminarlo con ayuda de la Madre Divina. Hagamos el trabajo, no perdamos el tiempo. Aprovechemos los momentos difíciles de la vida para podernos liberar del dolor. Se convierte en el mejor aliado para la liberación del ser humano. No quiere decir que vamos a buscar el sufrimiento. No, vamos a liberarnos del sufrimiento. Pero que el dolor es el antídoto para liberarnos de eso. Recuerde que el antídoto del veneno está en el mismo veneno. La mejor cuña es del mismo palo. Para disolver la sal se disuelve con agua de sal. El dolor disuelve el dolor. Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna inquietud pueden hacerla. Usted hace un rato hacía una comparación entre lo que es la evolución entre un niño y un bachiller en las cuestiones de los exámenes. En estas pruebas hay seres humanos que se les pone estas 4 pruebas al mismo instante. Bueno, sí. Y esas pruebas son de instante en instante. Porque llega un momento, y por ejemplo, que tú estás pasando trabajo duro, pasando trabajo,
La vida te ha pagado mal, como siempre dice. Yo he sido de mala en el amor, la vida me ha pagado mal. Más para colmo, vas por la calle y en vez de darte una voz de aliento, se burlan de ti. Y para colmo, te hacen broma y te sacan la piedra. Y de pronto viene por ahí un desechable y te quiere saludar, aburrido, lo rechaza. O sea, son las pruebas junticas, pero esas pruebas son de instante en instante. A nosotros, si estamos en alerta, nos damos cuenta que constantemente hay razones para coger rabia, según el ego. Constantemente hay razones para preocuparnos por las cosas de la vida, según el ego. Constantemente hay razones para quejarnos. Hay razones para sufrir por el televisor que tengo, por la casa que tengo. O sea, eso es de instante en instante. Ese es el rico que habla la Sagrada Escritura. No significa plata, sino de todas esas causas que cargamos por dentro. Por eso él dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Y no hace referencia precisamente al que tiene plata, sino esas cantidades supuestamente de riqueza, todas esas cosas que cargamos por dentro. El odio, el orgullo, el apego, el miedo, la soberbia, eso lo hace rico, pero miserable a la vez. Como eso lo cargamos por dentro, entonces lo queremos ver por fuera. Entonces, para los demás, yo soy el bueno, los demás son los miserables, los soberbios, el iracundo, el orgulloso, y yo, bueno, bondadoso. Si tú te miras en un espejo, ves el reflejo tuyo. Pero ¿qué hay detrás de ese reflejo? Si viéramos la cruel realidad, ¿qué hay detrás de ese reflejo? De esa imagen que ves externamente, ¿qué hay detrás de esa imagen? Una cantidad de errores y de tiniebla interior. Mientras carguemos eso, no vamos a pasar las pruebas. Es que el oro se mide con fuego. La pureza del oro se mide con el fuego. Y la pureza del hombre se mide son con las pruebas para ver cuáles son sus virtudes. Si no hay alguien que te haga sacar la rabia, no vas a descubrir en ti que puede haber una virtud que se llama la paciencia. Cuando tú elimines esa rabia porque alguien te la sacó, entonces aflora esa virtud. Pero si no te sacan la rabia, si no hay fuego, no puede eliminar la ira. O sea que las demás personas y la vida se convierte en nuestros entrenadores para que nazcan en nosotros nuestras propias virtudes. Por eso he dicho, la gnosis se vive en los hechos y se marchita en las abstracciones de la mente. La gnosis no es para la mente, es para el corazón y la conciencia del ser humano. Lo invito a ustedes y los que están por internet, que vivamos la gnosis, seamos más serios, que vivamos la gnosis como realmente hay que vivirla, seamos honestos, no nos autoengañemos y no engañemos a los demás. Repito, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué otra inquietud tienes? Tomás, en el drama de Jesús, en el Calvario, en todo ese proceso que vivió, ahí se evidencian pruebas iniciáticas o enseñanzas que nos dan con respecto a todo esto. El drama de Jesús es la misma vida del ser humano.
En la vida del ser humano tiene que cargar la cruz. En la vida del ser humano tiene que pasar por tentaciones. Tiene que pasar por pruebas. Tiene que besar el látigo del verdugo. En el drama de Jesús, en la misma vida del ser humano, donde igual nos van a azotar, donde van a colocarnos nuestra corona de espinas. Ese es el drama del iniciado. Y nadie se le mide, nadie se le quiere medir a eso. Por eso dice el maestro, de 1000 que me busca, uno me encuentra. De 1000 que me encuentra, uno me conoce. De 1000 que me conoce, uno se queda conmigo. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Nadie quiere vivir ese drama. Todos queremos huir de la vida. Todo quiere huir del hogar porque le amarga la vida. Y se queja de la vida. Se queja del político, de la esposa, del esposo, del gobierno. No queremos ver la vida como un entrenamiento para nosotros. La gente se queda con la historia de Jesús, pero no quiere vivir ese drama dentro de él mismo. Porque en ese drama están representados los procesos iniciáticos de cada uno de nosotros. Tenemos que vivirla, hacerla carne y sangre. No autoengañarnos diciendo de que ya creo en Jesús y soy salvo. Hay mucha gente que muere creyendo en Jesús. Y han regresado otra vez nuevamente al plano físico con los mismos defectos y los mismos errores. Y tú puedes creer en Jesús y creerte salvo, pero dentro de ti hay una cantidad de tinieblas, ira, odio, miedo. Y por mucho que trate de ocultarlo ante los demás, en el fondo sigue siendo el mismo. Se disfraza juzgando a los demás. Pero Él continúa ahí dentro de cada uno de nosotros. Hay que ser sinceros. Y aquellos que nos escuchan, nos están viendo por internet, si de pronto asistió a alguna religión, ellos saben que estoy hablando la verdad, porque estoy hablando en la conciencia de ellos. Saben que no estoy mintiendo. Porque la gnosis descorre, quita la máscara. ¿Y sabe por qué lo digo? No es porque se lo vi a ellos, sino porque lo vi y lo descubrí en mí mismo. Hablo de lo que sé, de lo que he descubierto en mí mismo. Por eso puedo decir que tengo autoridad para hablar de esto, porque dentro de mí también existe esa cantidad de errores. Y la vida me está ofreciendo la oportunidad para trabajarlo. Hay que ser sincero. El hecho de que estoy aquí al frente no significa que ya soy santo. No, estoy en esos procesos de la vida. También para mí existen esas pruebas y terrible. También para mí existe el dolor. Bendito dolor que me acerca a Dios. ¿Qué otra inquietud tiene? Bueno, no hay más inquietudes. A todos los aquí presentes le doy la gracia por su asistencia. Los que nos están viendo a través de internet, gracias por su sintonía. Pues recomiende la página para poder ayudar a otros seres humanos. Recuerde que el amor vence la ley. Y espero que este tema haya llegado a la conciencia y nos dé la fuerza para empezar a trabajar. Para todos, paz inverencial.